Es día de nuestra agenda económica. Tenemos hoy el gusto de conversar con Luis Arturo Bárcenas. Él es economista senior de Ecoanalítica, jefe del staff de economistas de Ecoanalítica, y hay dos aspectos de nuestra economía. El primero lo vamos a tocar con Luis Arturo y es el que tiene que ver con el dólar, un dólar que va subiendo. Me refiero a la tasa oficial, la del Banco Central de Venezuela, pero el paralelo se va separando, se va abriendo el gap o la brecha entre uno y otro. Y bueno, comencemos ya esa conversación con Luis Arturo. Buen día, Luis Arturo, ¿cómo te va? Hola Román, buenos días, un placer saludarte a quienes nos escuchan. Gracias por atendernos. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué ese dólar tasa oficial va subiendo poco a Sí, poco, pero de manera sostenida, y luego el paralelo se va separando, sí. Luis? Sí, mira, yo creo que una vez más, Román, el tipo de cambio termina por revelar lo poco que confía el venezolano, no solamente en su moneda, sino en las acciones que hace el Ejecutivo o los reguladores en general para protegerla, ¿no? Entre grandes comillas. Creo que esto ya es una discusión, la hemos tenido varias veces Sí, por acá, sí. pero bueno, particularmente qué ha ocurrido en las últimas semanas. Ujú. Mira, hemos visto cómo el Banco Central ha promovido una mayor circulación de bolívares, no solo en los últimos meses, en las últimas semanas, sino inclusive a lo largo de todo el semestre, ¿no? Creo que no es trivial ver cómo la liquidez, la base monetaria, que es la cantidad de dinero que emite un banco central, se ha duplicado en solo 8 meses, ¿no? Eso es algo que no pasa hace muchísimo tiempo y tiene que ver mucho con las presiones que ha recibido al interno el Ejecutivo, el Gobierno, en materia de ajustes salariales del sector público o Ujú, de pago de bonificaciones. ujú. Y creo que no en vano vimos hace poco protestas, por lo menos en la parte del sector de los trabajadores de la educación, etcétera, etcétera, y eso ha generado que de alguna forma el banco se ha visto en la obligación de adelantar pagos y en un entorno, como decía, donde tú no confías en el bolívar, donde básicamente los ahorros en bolívares que tú puedas tener se diluyen, Ujú. tú vas a tomar ese exceso de bolívares y lo vas a demandar, lo vas a dirigir exclusivamente a la compra de divisas, que es lo que está ocurriendo, ¿no? En una parte. Sí. Pero eso también se combina, Román, Ujú. por un lado, por un repunte en la inflación local, que la es reconocida inclusive por el Banco Central la semana pasada apenas, o la antepasada, no recuerdo, Ujú. ya el Banco Central reconocía que entre mayo y junio, entre mayo y junio la inflación aumentó de manera considerable, sobre todo en un punto muy delicado para el bolsillo venezolano, que son los alimentos, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en materia internacional, Claro. todo lo que genera el conflicto Rusia-Ucrania, en el costo de los fertilizantes, la materia prima, y eso termina por golpear o cambiar ese diario que tenía el venezolano, que era, bueno, y estabilidad en el precio del bolívar, por decirlo Ujú. de alguna forma, vamos a mantener los bolívares mientras sea costoso pagar en dólares debido al impuesto a las transacciones, Sí, a las grandes transacciones financieras, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y por otro lado, también vemos cómo ese contexto internacional parece estar afectando la disponibilidad de recursos que tiene el Ejecutivo para intervenir, y creo que no en Sí. vano hemos visto cómo el gobierno está como cambiando de alguna forma su forma de intervenir, ya no lo está haciendo de manera tan agresiva como lo hacía Exacto. antes. Hay rumores de que el gobierno quiere cambiar eso y quiere hacerlo de manera más progresiva, y probablemente sea, Román, porque avisora que en los próximos meses va a tener problemas para hacerse de efectivo. Recuérdese que Rusia es un elemento clave para las finanzas del gobierno porque le proporciona gran parte del efectivo en divisas al gobierno, y en un entorno como el actual, con la crisis geopolítica que se vive, es muy Ujú. probable que haya problemas en ese sentido, y creo que eso es lo que está afectando, ¿no? Y un último punto, y no quiero dejarlo pasar, Sí. tú lo mencionabas, es el tema del gap, del Ujú. oficial del paralelo, ¿no? Sí. Eso también habla de que no solamente el sector público, sino el sector privado está teniendo problemas para obtener esas divisas del Banco Central y llevarlas al exterior, ¿no? Un servicio Sí. que usualmente ofrece la banca en Venezuela, y es algo que desde ya hace algunos meses hemos visto limitado, precisamente porque ya la banca internacional está muy cauta sobre los movimientos en sus cuentas, particularmente venezolanos, obviamente Sí. en el contexto de sanciones y todo lo que involucra el tema Rusia para Venezuela. Claro. Luis Arturo Bárcenas con nosotros. Luis, hemos visto que en términos de estrategia para contener Sí, el aumento de esa tasa, hemos visto reducción de gasto, sí, hemos visto la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, hemos correcto, visto prohibición de transferencias en divisas dentro del mismo banco incluso. sí.
Y sobre el punto inyección de divisas a la banca, ya tú lo comentabas y nosotros lo leíamos esta mañana. Me permito leer de nuevo el titular de su noticiero. Dice, Banco Central de Venezuela estaría evaluando un cambio en la aplicación de la estrategia de intervención cambiaria para realizar más operaciones semanales con el Claro. propósito de regular con más precisión la oferta de divisas. Según indicaron fuentes financieras a Banca y Negocios, el Banco Central colocó un monto bajo en la banca, estimado en 20% el promedio semanal. En las 3 semanas anteriores, las ventas fueron de $90 millones por operación. En ese sentido, y siendo varios los elementos, ¿qué otro tipo de intervención puede hacer el Ejecutivo, las autoridades económicas, para que ese dólar no se dispare, no se desprenda? Mira, sí, es que aquí hay un punto importante, ¿no? Y creo que el elemento crucial detrás de toda política de intervención y sobre todo de un mercado tan volátil como es el mercado cambiario, sobre todo el venezolano, Ujú. es el tema de la credibilidad, y esa credibilidad pasa, por ejemplo, por rendición de cuentas, ¿no? O sea, no solamente hablo de credibilidad con mejor institucional y obviamente una estabilidad política que por ahora lamentablemente no la tenemos del todo, pero sí, lamentablemente el gobierno, y por eso hablaba un poco de la credibilidad al inicio, ¿no? O sea, más allá de las intervenciones, lo que también te termina de velar lo que está pasando ahorita es la fragilidad de este equilibrio, ¿no? Entonces, el gobierno prácticamente, ¿qué te quiero decir con esto? El gobierno prácticamente depende o exclusivamente depende de esas intervenciones o en gran medida de esas intervenciones para contener el tipo de cambio, porque ya tú lo has dicho, ya tú lo mencionaste, lo listaste, ya ha contraído su gasto en bolívares, ya ha restringido el crédito bancario a niveles que empobrecen a gran parte de la población, ya ha implementado ciertas medidas para promover la valorización, aunque también hace otras para evitarla o para evitar que escale mucho más, que es la instauración de tributos a divisas. Entonces tú te empiezas a preguntar qué más ha hecho. Bueno, está tratando de recoger liquidez, tratando de inyectar, ofrecer una nueva gama de instrumentos financieros, eso que llamamos los economistas de operaciones de mercado abierto, que es venderle bonos a la población y retirar bolívares. O sea que darle una alternativa al venezolano más allá del dólar en bolívares para ahorrar. El problema es que en un entorno, de nuevo, donde tú careces de poca consistencia, tú como gobierno, como Banco Central, en tus objetivos, en lo que haces, en que dices que primero vas a promover dolarización, pero luego la frenas, en que vas a frenar la emisión de bolívares, pero luego la aceleras, esos cambios hacen que lamentablemente tus grados de libertad, las herramientas que dispongas para controlar el tipo de cambio sean muy escasas. Entonces, eso, lo que nos está revelando ahorita, ese cambio en las intervenciones, lo que está revelando es precisamente eso. Mira, el gobierno lo único que está recurriendo es a esas dos cosas, a esa colocación de estos bonos, de estos nuevos instrumentos que quiere crear, que lamentablemente no creo que haga mucho, y a las intervenciones que ese cambio lo que está apuntando precisamente, Román, es que probablemente el gobierno está viendo es que los ingresos que obtenga en lo que resta del año pueden ser menores, sobre todo en un entorno donde la producción petrolera no está avanzando, donde no alcanza todavía los niveles prepandemia. Entonces, lamentablemente, lo que le queda son esas dos cosas y tratar de mejorar la credibilidad. Tal vez lo que pasó ayer en materia de revelar cifras oficiales sea un intento de eso, pero no es suficiente dado todo el rezago que se tiene y sobre todo porque no se revelan condiciones del mercado cambiario, no se sabe quién Claro, transa, claro. cuánto se transa, etcétera, etcétera. Claro. Luis Arturo Bárcenas con nosotros. Luis, ¿qué esperar del dólar para este segundo semestre, corrijo, del año, si no llegaran a funcionar las intervenciones y, como has dicho, bueno, va a haber menores ingresos en esta segunda parte del año? ¿Qué esperar de ese dólar? Mira, lo que hay que esperar es lo que yo creo que es, digamos, lo usual en una economía con una distorsión de precios como la venezolana, ¿no? Que es que va a seguir subiendo, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, bueno, obviamente nosotros no estamos completamente dolarizados, por decirlo de alguna forma, o no tenemos nuestros ingresos completos en dólares y cualquier perturbación que genere mayor inflación en bolívares nos afecta. ¿Ok? Obviamente eso nos puede jugar a favor a todos hogares y empresas en el país porque eso aminora un poco ese costo de la vida en dólares que tenemos hoy en día, que todavía que hace perder o le hace perder capacidad de compra ese dólar aquí en Venezuela. Sí. Pero mira, yo creo que obviamente muchos apuntan a que podemos llegar a un tipo de cambio muy alto. Muchos hablaban el mismo Asdrúbal lo comentaba, creo que en otro espacio, en un tipo de cambio que pudiese llegar a 20 bolívares por dólar, ¿no? Eso es digamos el tipo de cambio que uno espera. El que nos hace indiferentes, por ejemplo, yo como empresas, entre producir localmente o usar esa divisa para importar. Yo creo que no vamos a llegar a eso porque lamentablemente, Román, el venezolano no tiene capacidad para pagar $1
por encima de 15, de 20 bolívares por dólar. Que yo creo que nosotros, inclusive ya nosotros habíamos internalizado parte de este cambio en nuestras proyecciones. Yo creo, o sea, sin tal vez ser tan cauto en esa parte, probablemente lleguemos a un dólar. El gobierno tenía el objetivo de 7 bolívares, yo creo que eso se perdió, probablemente lleguemos a un dólar entre 10 y 12 bolívares por dólar al final de año, dependiendo, obviamente, si el gobierno tiene la capacidad de seguir interviniendo, Claro. Pero bueno, eso lo va a decir la capacidad que tenga en los próximos meses para generar ingresos, O sea, básicamente. Para cerrar, Luis Arturo, sabes que hablando de este gap o de esta diferencia o de esta brecha entre la tasa oficial y la tasa del paralelo, algún tuit leí yo la semana pasada, alguien que ponía en redes, decía, vamos todos a desconocer el paralelo, vamos todos a regirnos por la tasa del Banco Central de Venezuela. Te pregunto, ¿eso es descabellado? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Cómo opera el mercado? Porque aquí hasta páginas se cancelaron Claro. que mostraba ¿Eso funciona así como que, bueno, yo lo desconozco, no te lo voy a pagar la tasa del BCB? No, mira, o sea, lo que pasa es que al final tú tienes un mercado informal, Uh-huh. el cual tiene un precio prefijado y aquí han habido desde hace mucho tiempo mercados, por decirlo, mesas privadas entre empresas que definen cierto precio con cierto criterio, ¿no? Uh-huh. Y mucho de ese precio, y nosotros monitoreamos ese mercado, o lo que vemos en las redes se parece en parte a ese precio. De hecho, el precio de lo que llamamos mercado corporativo es mucho más alto. No mucho más alto, pero Okay. sí lo es, ¿no? Okay. Pero sí en tendencia se parece, ¿no? Aquí el problema, Román, es que, bueno, ciertamente el ente emisor es el que debería fijar en un entorno de mayor flexibilización cambiaria, debería fijar o mostrar cómo se determina el tipo de cambio. El problema es que esa información no está. O sea, esa información, yo puedo creer, así como yo no creo, yo ciudadano a pie, yo no creo en una página o no puedo llegar a creer en una página web que no sé qué hay detrás de eso, cuánto se transa, quiénes venden, quiénes compran. ¿Cómo yo creo en el ente emisor si me dice que el día de mañana el tipo de cambio es 4 bolívares por dólar, por ejemplo? ¿Quién vendió una divisa? ¿Qué banco vendió una divisa o qué empresa vendió una divisa 4 bolívares por dólar si la puedo vender al doble, por ejemplo, en un mercado no oficial? Entonces, yo creo que para desmitificar eso, hace falta de parte del sector oficial, y ahí iba mucho a la rendición de cuentas, no solamente decir cuánto creció el PIB, obviamente eso es importantísimo, o cuánto es la inflación, sino cómo se maneja el mercado cambiario, quiénes intervienen, cuánto se vende, cuándo se compra. Eso antes ocurría, hace pocos años, cuando se entró a esta transición a mesas de cambio y el Banco Central lo develaba. Ahora hoy en día no pasa. Entonces hoy tenemos pocas alternativas para ver cuánto es el tipo de cambio real, entre comillas. Sí. Pero de nuevo, nosotros monitoreando otros mercados vemos que las tendencias son muy similares a lo que se ve en la parte no oficial, pero no es obviamente lo idóneo. Claro. Muchísimas gracias, Luis Arturo, por tu tiempo. Vale, gracias a ustedes. Abrazos. Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica, jefe del staff de economistas de Ecoanalítica, de la firma en nuestra agenda económica el día de hoy, que no nos divorciamos de lo económico en las entrevistas que siguen. 7:26 minutos, permítame antes compartir en publicidad un mensaje de Gama. Resuelve parte de tu compra mensual por un año con Gamanía Digital. Si eres cliente Gama Club del 18 de agosto al 30 de septiembre por tus compras mayores a $1, vas a recibir un sticker. Y si